Sean bienvenidos al estudio semanal de la Biblia. Recuerden que durante los meses de julio a septiembre estamos estudiando el libro de Éxodo. Durante esta semana, del 9 al 15 de agosto, vamos a estudiar los capítulos 16, 17 y 18. Empezaremos con la última parte del capítulo 15. La lección se titula El pan y el agua de vida y el texto para memorizar se encuentra en Éxodo 16, 28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. En los capítulos de hoy encontramos ya al pueblo de Israel liberado finalmente. La última amenaza que habían enfrentado, que fue la de Faraón y la persecución de su ejército, pues quedó, derrotada, eliminada, porque pues ellos habían cruzado el Mar Rojo caminando y el ejército de Faraón también cruzó y quedó ahogado en el Mar Rojo. Así que diríamos, el pueblo ya está libre, ya no hay persecución, ya no hay esclavitud, ya no hay limitaciones, y ahora el pueblo puede caminar rumbo a la tierra prometida. Podríamos decir que todo está perfecto, no hay amenazas, no hay peligros, y finalmente son libres. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que una vez que empieza ya la travesía, empiezan a suscitarse conflictos internos. De hecho, muchos de ellos fueron por la gente extranjera que se les unió. Pero desde luego también eso contaminó a los propios israelitas y muchos, inclusive líderes israelitas, empezaron a rebelarse contra Moisés. La lección de esta semana presenta por lo menos 3 peligros o 3 riesgos que ellos enfrentaron que hicieron que ellos se rebelaran contra Moisés. El primero tiene que ver con el agua, con la bebida. De hecho, pues el ser humano no puede vivir sin tomar agua durante mucho tiempo. Y además, si estamos hablando de caminar en el desierto, pues el agua era vital para el pueblo. El otro problema era el de la alimentación. Ellos habían llevado quizás ciertas provisiones, los panes sin levadura y alguna otra provisión, pero no alcanzaría para toda la travesía. Así que el problema era cómo alimentar a ese pueblo. El otro problema fue el de la guerra, que vamos a encontrar también en el capítulo 17, cuando ya una vez caminando en el desierto se enfrentan con los amalecitas. Vamos a ver en la parte del miércoles cómo Jetro, el suegro de Moisés, le sugiere una forma de organización para que se pudieran atender todas las necesidades del pueblo, porque antes de eso Moisés solucionaba todos los problemas, desde el más pequeño, algún conflicto en la familia o con una persona, hasta los conflictos mayores que pudieran suscitarse en el propio caminar del desierto. Así que esos son los problemas o las circunstancias a las que se enfrenta el pueblo de Israel ahora en los capítulos que vamos a estudiar. El primer problema, como mencionamos, fue el problema del agua. Y esto lo encontramos en la última parte del capítulo 15. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Imagínense ese problema, caminar durante 3 días en el desierto, aunque llevaban la nube que los protegía, que les daba sombra. Aún así, el agua era muy importante y el pueblo empezó a quejarse. Pero Dios providencialmente les presenta o los lleva a un oasis, el oasis de Mara. Y dice el texto que no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Precisamente por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Y ahora, pues el pueblo empieza a murmurar. El pueblo se quejó: ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no hiciste traer aquí a este lugar? No hay agua y el agua que encontramos es un agua amarga. Si algo hemos aprendido
cuando vemos los problemas que tiene el pueblo de Israel, es que Dios no lo soluciona en forma inmediata. Dios requiere en más de una ocasión que la fe se vaya desarrollando, se vaya fortaleciendo. Porque cuando vemos el relato, podríamos pensar por qué Dios no hizo que el agua fuese potable, que se pudiera beber inmediatamente. El versículo número 25, que entonces Moisés clamó al Señor por ayuda, y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua, y el agua se volvió potable. ¿Había algo milagroso en esta madera o en este árbol que Moisés arrojó al agua? ¿Tenía alguna propiedad que, no sé, que hiciese que el agua se filtrara a través de esta madera y se hiciera potable? No. Era simplemente el proceso que Dios sigue para fortalecer nuestra fe. La lección presenta dos elementos importantes o dos lecciones importantes que podemos resaltar de este capítulo. En primer lugar, la paciencia. Debemos tener paciencia para esperar el momento oportuno en que el Señor va a obrar. Dios no siempre nos va a dar inmediatamente las cosas. Esto es un proceso. Y la segunda lección es que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Los seres humanos se tienen que poner en disposición al Señor para hacer algo, usarse o dejarse usar como instrumentos en este proceso de solución a los problemas. De hecho, es en este lugar, allí en Mara, dice el versículo 26, donde Dios les hace una promesa. Una promesa, desde luego, condicionada a la actitud y la obediencia del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. ¡Qué maravillosa promesa! Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, no tendrán ninguna enfermedad. Es tan sencilla la solución, la medicina que Dios les da. Sin embargo, lamentablemente, el pueblo siguió quejándose. Y ahora, hablando del agua, vamos a adelantarnos a la parte del martes, donde vamos a encontrar también otro problema del agua. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Otra vez no hay agua. Y otra vez la misma reacción del pueblo. El versículo 2, danos agua para beber, quejándose contra Moisés. Moisés, desde luego, pues desesperado por esta actitud del pueblo, dice el versículo que entonces Moisés les dijo: cállense, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Y entonces Moisés acude al Señor como siempre lo había hecho. Acude al Señor y le dice: Señor, ¿qué hago? Están a punto de apedrearme. Y entonces Dios le dice: mira, ve a la roca, toma tu vara, esa que usaste, golpea la roca. Y en efecto, cuando Moisés golpea la roca, sale el agua. Brotó a chorros a la vista de los ancianos, que eran los que dirigían toda esta queja. En Patriarcas y Profetas menciona lo siguiente: Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios, el que escondido en la columna de nube estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. Imagínense, era el mismo Hijo
de Dios, escondido en la columna de nube, el que hizo brotar estas aguas. De hecho, cuando vemos en 1 Corintios 10:4, Pablo dice que la roca era Cristo. La roca era Cristo, porque Cristo es la fuente de la vida. Él es el dador de la vida eterna. Y si necesitamos agua para vivir, pues también el agua espiritual que necesitamos también es Cristo. Necesitamos a Cristo. Y aquí hay una lección muy, muy importante. Así como nuestro cuerpo necesita del agua y no podemos andar o caminar mucho tiempo sin el agua, también nuestro espíritu necesita fortalecerse con el agua que nos da Cristo, porque dice, la roca era Cristo, de la cual brotó el agua. Es interesante cómo Dios va solucionando los problemas, porque no los manda al desierto así solos, sin ninguna provisión. Dios está con ellos. El segundo problema que se presenta es el problema de la alimentación. Ya tenían agua, o Dios provee el agua. ¿Qué van a comer ahora? Y ahora regresamos al capítulo 16. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Es decir, las provisiones les habían alcanzado para un mes, la comida. Pero dice el versículo 2, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. Otra vez las quejas. ¿Cuál era el problema? La comida. ¿Qué iban a comer? Es interesante cómo el pueblo, ante el problema que tienen enfrente, que es la falta de alimento, en lugar de pensar en cómo Dios les iba a solucionar o estar confiando en que Dios proveería una solución, en lugar de ello, empiezan a quejarse. Y no solamente se quejan porque no tienen alimento, sino que empiezan a mirar hacia atrás, hacia Egipto. Dice el versículo número 3, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¡Qué problema tan grande para Moisés! Y nuevamente, Moisés consulta al Señor. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo les vamos a dar comida a este pueblo? Y Dios entonces le dice, mira, no te preocupes, voy a solucionar ese problema de dos maneras. La primera solución o la primera manera era, les voy a dar carne para que coman. Y la segunda, voy a darles un alimento que va a ser todos los días. Un alimento que va a caer del cielo. Cuando vemos la forma en que Dios suplió esta necesidad, nos damos cuenta que las dos ocasiones en la Biblia que se menciona el maná, que es el pan que cae del cielo, en las dos ocasiones, tanto aquí en Éxodo 16 como en Números 11, si ustedes se dan cuenta y revisan estos dos capítulos, Éxodo 16 y Números 11, en estos dos capítulos se habla del maná. Y en los dos capítulos también se habla de la carne, de las codornices, porque la forma en que Dios solucionó este problema fue enviándoles codornices. Codornices que llegaron, que dice que cubrieron todo el suelo. Y el pueblo mató las codornices para alimentarse, es decir, la carne de las codornices. Pero al siguiente día, Dios les manda el maná, que era un alimento saludable,
Cuando vemos en Números capítulo 11, versículo 7, dice que el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro, era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Era sabroso el maná. Pero el pueblo quería carne. Nos acordamos de las ollas de carne. No sabemos si realmente ellos comían pan y carne en abundancia en Egipto. No se acuerdan de los azotes, de los látigos, de la esclavitud. Se acuerdan de la comida, que muy seguramente no era tan abundante porque era un pueblo de esclavos. Y Dios provee. Dios provee las codornices, es decir, la carne que el pueblo quería, pero también les da el maná. Y es interesante que el maná enseñaba algunas lecciones importantes. La primera lección es que Dios proveía una ración diaria de maná. En segundo lugar, el viernes cayó una doble porción, suficiente para 2 días, para el sábado. La tercera lección es que la ración extra que recogían el viernes para el sábado no se echaba a perder, lo que sí ocurría en cualquier otro día. Y, desde luego, también el hecho de que el sábado no caía el maná. ¿Qué lección tan importante Dios les enseña? La lección de preservar el sábado. Por eso Éxodo 16, 29 dice: tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Una lección semanal que debía ayudarles a recordar al Creador, que es el motivo del sábado. Y desde luego también nosotros debemos aprender que necesitamos depender del pan del cielo. Deuteronomio 8:3 dice: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Como seres humanos necesitamos alimentarnos, comer, pero hay un alimento más allá que el alimento material, porque el alimento material cubre nuestro cuerpo por un tiempo y es desechado o es asimilado por el cuerpo. Pero si necesitamos un alimento que realmente preserve para más allá de esta vida, noten ustedes, el alimento espiritual nos da nutrientes que nos van a alcanzar más allá de esta vida. Necesitamos aprender a depender del alimento, del pan de vida que encontramos en Jesús, en Cristo. Hay un texto en 1 Corintios 10:11 que dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, es decir, al pueblo de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No podemos quedarnos solamente en lo que el pueblo pasó y analizarlo como historia. Debemos asimilarlo hacia nosotros. Es decir, ¿cómo podemos nosotros encontrar una lección que nos sirva de ello? Es Éxodo 18, el versículo número 14. Dice que el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía y le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés dice en el versículo 15: es que el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Y entonces Jetro le dice, versículo 17: no está bien lo que haces. No está bien. Y ahora noten ustedes el consejo del suegro. Escúchame, voy a darte un consejo. El consejo es el siguiente: elige personas que tengan capacidad, honestidad, temerosos de Dios, que odien el soborno. Versículo 21. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y 10 personas. Ellos tendrán que estar disponibles para resolver los conflictos sencillos. Y deja que los asuntos más grandes te los traigan a ti.
Una lección muy importante. A veces nos agobiamos con tantas cosas que queremos solucionar. Deleguemos, especialmente si estamos en un puesto de responsabilidad. Deleguemos. Hay personas que quizás pueden hacer lo que nosotros no podemos. Porque un buen líder aprende a delegar y a confiar responsabilidades a otras personas. Claro que uno está administrando, supervisando que se hagan bien las cosas, pero ya no carga uno con toda la responsabilidad. Y el último asunto que vamos a comentar está en la parte del viernes, y esto lo registra el capítulo 17, ese momento en que Israel se encuentra con los amalecitas. Los amalecitas eran una tribu feroz y belicosa, y cuando los amalecitas ven que el pueblo de Israel va caminando por donde ellos van, entonces los amalecitas los atacan. Y hay algo interesante en esta lección, es cómo es que Moisés nombra a Josué. Aquí por primera vez se menciona a Josué que está enfrentando una batalla. Más adelante Josué sería el sucesor de Moisés. Y dice Éxodo 17:10 que Josué hizo lo que Moisés le ordenó, peleó contra el ejército de Amalec, pero Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Moisés tenía las manos levantadas, clamando a Dios, tenía en alto la vara de Dios, y mientras levantaba las manos, Israel vencía. Pero cuando se le cansaban las manos y las bajaba, Amalec prevalecía. Es ahí cuando Aarón y Hur acuden a su llamado, a su auxilio, y entonces le sostienen las manos en alto hasta que finalmente Israel vence. Qué lección tan importante aprendemos de trabajo en equipo. Dios haciendo por su pueblo, Moisés intercediendo, Aarón y Hur sosteniendo los brazos de Moisés, y Josué con el ejército en el campo de batalla, luchando, todos haciendo su parte, y finalmente Israel venció. Hasta aquí la lección de esta semana. Sin duda lecciones muy interesantes, podríamos comentar muchas cosas más, pero ojalá que estos 4 puntos importantes los podamos analizar en el momento en que lo hagamos ahí con nuestra clase. Número 1, Dios provee el agua que necesitamos. Dios provee también el alimento, el maná diario que es la palabra de Dios. Dios nos ayuda en la organización de nuestra vida, aún en nuestro hogar, en nuestra empresa. Y Dios siempre trabaja en equipo. Dios obra milagros cuando hacemos la parte que nos toca. Como decía un pastor hace tiempo que me tocó trabajar con él, dice: Dios bendice lo que hacemos, no lo que no hacemos. Es decir, Dios nos bendice en la acción, en la actividad que realizamos. Dios les bendiga. No olviden estudiar la lección, y la próxima semana hablaremos acerca del pacto en el Sinaí. Que Dios les bendiga. Nos veremos la próxima semana.